Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Como cada lunes comenzamos la semana mirando a los acontecimientos más importantes de la arena internacional en los últimos días o en las jornadas por venir. Hoy estaremos hablando sobre Colombia, cuyo gobierno, el de Gustavo Petro, cumple un año de la victoria electoral. Cómo se ha marcado este año, cuáles han sido los resultados que ha traído este gobierno para la nación sudamericana y también los retos y los desafíos que tiene por delante el gobierno de Petro serán pues el tema de nuestra primera parte de la mesa redonda de hoy, y después pues estaremos mirando nuevamente hacia el conflicto en Ucrania y los desafíos que sigue enfrentándose a nivel internacional con esta guerra que se sigue desarrollando y que sigue dando noticias en los últimos días. Así que estaremos hablando de estos temas. En el primer segmento tengo el placer de que me esté acompañando mi colega Anisley Torres Santesteban, periodista y analista de temas internacionales del sistema informativo de la televisión cubana. Bienvenida nuevamente, Anisley, a nuestra mesa redonda. A ustedes los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Y antes de entrar en los temas de esta tarde en nuestro programa, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez llegó hoy a Italia, donde desarrollará una intensa agenda de trabajo. Esa es nuestra noticia del día. Poco después de las 2 de la tarde de este lunes, hora de Italia, y procedente de La Habana, arribó a Roma el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien fue recibido al pie de la escalerilla del avión por la Guardia de Honor y por el excelentísimo señor Umberto Bagni de Archidafi, embajador de Cancillería, rango establecido por el protocolo de esta nación mediterránea para darle la bienvenida a los dignatarios que llegan a la República Italiana. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer. Es esta la primera visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Roma en su condición de jefe de Estado. Según la agenda prevista, este martes el mandatario será recibido en audiencia privada en la ciudad-estado del Vaticano por el Papa Francisco. Posteriormente, sostendrá conversaciones con el presidente italiano Sergio Mattarella y ya casi al finalizar el día será recibido por el director general de la FAO. Desde Roma, Italia, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. Bueno, según las agencias noticiosas, también lo que está reflejando el sitio de la presidencia, la visita del presidente Díaz-Canel, pues ha tenido ya repercusión en Italia. Junto al presidente hay una delegación que está integrada además, bueno, por su esposa Liz Cuesta Peraza, el miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, varios viceministros también de Relaciones Exteriores y la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, entre otros directivos. Como señalábamos, ya hay repercusión de esta presencia del presidente cubano en tierra italiana. Se resalta sobre todo la tercera visita a la Santa Sede de un presidente cubano y que será el cuarto contacto entre Díaz-Canel y su santidad el Papa Francisco, lo que sin dudas pues va a reforzar las relaciones entre Cuba y la Santa Sede, y también pues el resto de la jornada servirá para restablecer y reforzar las históricas y estables relaciones entre Cuba e Italia, y también las que nuestro país sostiene con la FAO, donde han estado también varios presidentes cubanos. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, por su parte, reafirmó mediante un comunicado que la visita que inició hoy a ese país el presidente Díaz-Canel es un hecho histórico que cobra un significado extraordinario, según reseñó la agencia Prensa Latina. Ella servirá para reafirmar las buenas relaciones existentes entre los dos países y la voluntad, así como la necesidad histórica de continuar fortaleciendo los intercambios culturales, sociales y económicos, señaló el documento de la Asociación de Amistad
Cuba, Italia. Es nuestra noticia del día, importante visita de nuestro presidente a naciones europeas, presencia en cumbres internacionales y también intercambio con el Papa Francisco como un momento particular de esta visita. Nuestra mesa redonda y los espacios informativos de la radio y la televisión cubana, nuestros medios digitales y la prensa escrita estarán dando seguimiento a esta visita del presidente de la República. Con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de Colombia a un año de la victoria electoral de Gustavo Petro. Hace un año, el domingo 19 de junio, Gustavo Petro ganaba las elecciones de la presidencia de Colombia y sin duda era uno de los acontecimientos más importantes para América Latina en todo el año 2022. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Cuáles han sido los resultados de la presidencia de Petro? ¿Cuánto se ha avanzado en la agenda que se propuso para alcanzar la presidencia? Pues sobre eso me gustaría comenzar hablando entonces con Anisley hoy en nuestra mesa redonda. ¿Cómo has visto este año, Anisley? ¿Qué significó esa victoria electoral un año atrás para Colombia? Gracias, Randy, por la invitación y por estar acá siempre con el análisis oportuno para un poco explicar lo que va pasando a nuestra audiencia, compartir puntos de vista. En efecto, estamos hablando de que un día como hoy, pero el domingo del año 2022, ganaba Petro la presidencia de Colombia y se convertía en eso que fue titular en todos los medios, porque es innegable que la izquierda ascendía al poder después, por primera vez. Por primera vez en la historia de ese país. Por primera vez en la historia, un país dominado por décadas por la derecha, por alternancia de partidos tradicionales que hicieron un rejuego político por muchos años, una violencia partidista que generó diversos conflictos armados en ese país, una derecha que se apropió del poder y de formas de gobernar y no dio espacio a la oposición. De hecho, hacer oposición en Colombia ha sido posible gracias a los esfuerzos de paz que se han implementado en ese país, gracias a los acuerdos de La Habana. Comenzaron a haber representantes de la oposición en las distintas instancias legislativas del Congreso de ese país. O sea, que Petro llegara ha sido sin dudas, y fue en aquel momento, el gran hito. Pero sencillamente hay que analizar lo que ha sido ese hito en este año que se cumple hoy de la victoria electoral y el año que se cumplirá ahora en agosto de ya de ejercer como tal la presidencia y comenzar su gestión. Ha sido un año interesante y que hay que analizar mucho más allá de los ruidos mediáticos, porque hay que señalar que coincide este aniversario de la victoria de Petro con una situación política en el país complicada, pero hay que ir un poco más atrás a cómo despegó ese gobierno. Y ese gobierno, yo creo, y aquí lo analizamos, cuando aquellos primeros 100 días despegó bien, despegó con mucho ímpetu, con una agenda muy, muy clara de lo que se quería, con esa agenda del cambio que ha tenido como bandera Gustavo Petro y su ejecutivo, con una coalición que nunca antes se había creado en ese país, aunar a distintos partidos de centro y un poco también de derecha hacia una coalición de gobierno con marcado acento social, con una agenda del cambio, de transformaciones profundas. Y te decía, esos primeros días empezó bien. Se aprobó una reforma tributaria, recuerdo, en tiempo récord. Histórica. Una cosa que en gobiernos atrás era constante polémica, constante manifestación a la calle, críticas de todos los sectores, y Gustavo Petro logró consensos mayoritarios en el legislativo y aprobó en tiempo récord una reforma tributaria. Se logró aquella legislación de paz total que ha sido la bandera principal de Gustavo Petro. Aquella legislación se aprobó también, fue de las primeras en aprobarse. Se implementaron un grupo de decisiones a raíz de esa ley, un grupo de decisiones, de proyectos, de procesos de paz segmentados. Entendió la paz como que había que, con todos los actores armados, no solo los actores políticos, sino también estos llamados grupos criminales, con los que también no es que hay que dialogar y darle el mismo tratamiento que se le da a grupos como se le dio en el pasado a la FARC o como se le está dando ahora al ELN, sino tratamientos distintos, pero hay que sentarlos en una mesa, hay que tener un proceso de paz. Él lo entendió así. La paz total es necesaria con todo el que está ahora mismo teniendo un conflicto con las Fuerzas Armadas, un conflicto sobre todo porque por esa misma historia de violencia de Colombia no vale
no vale terminar con un sector de la violencia si la otra sigue actuando en una sociedad que, como señalaba, bueno, para llegar a la izquierda tuvo que pasar todo el enfrentamiento y la violencia contra el M-19 cuando se desmovilizó, todo lo que pasó con la Unión Patriótica, aquellos líderes de izquierda que fueron exterminados prácticamente por esas mismas bandas que ahora, con las que se quiere ahora terminar, darle fin al conflicto, ¿no? Claro, porque no vale de nada que 10.000, 13.000 soldados de la FARC se hayan desmovilizado, se hayan intentado reinsertar de a poco con cierto trabajo a la vida civil y sigue habiendo asesinatos selectivos, sigue habiendo masacres, sigue habiendo violencia, porque es un conflicto que te decía, se ha atomizado, se ha dividido tanto a cada segmento, en cada... hay estructuras criminales dominando determinadas regiones, haciendo suyo determinados territorios donde todavía el Estado no ha podido hacer presencia. Entonces, Petro entendió que no se trata de desmovilizar grandes masas de guerrilleros, sino que hay que entenderse con todos de alguna manera, con determinada, pero para eso hay que estudiar los procesos y llevarlos a cabo. Te hablaba del proceso de paz, de la reforma tributaria, te hablaba de las relaciones con Venezuela, otro de los frentes iniciales en aquel momento, un vecino estratégico para Colombia, que durante toda la administración Duque se politizó esa relación, y una relación económica tan útil, una relación de pueblos que tienen identidades socioculturales, se sepultó por una politización de esas relaciones políticas de izquierdas, de derechas, de un Duque utilizado por Washington para atacar a Maduro. Petro también entendió que había que poner en una balanza esas relaciones y potenciar lo que es la economía, lo que es la frontera binacional, lo que es el intercambio económico, lo que es, se devolvió monómeros a su legítimo dueño, una empresa que había secuestrado prácticamente Duque. O sea, hubo un primer despertar, unos primeros 100 días con mucho empuje. Después ya vinieron entonces el plato fuerte de la agenda petrista. Estamos hablando de las grandes reformas y las grandes transformaciones en el ámbito de la salud, en el ámbito pensional y en el ámbito laboral. Y cuando esas tres grandes reformas llegaron de verdad, y no solo como promesa, a un legislativo que en principio tenía grandes consensos mayoritarios a favor de gobierno, comenzó entonces el gran sabotaje, y donde la oposición dijo, aquí estoy yo para un poco frenar todo esto, y empezó esa otra historia de la gestión petrista de cara a los medios. Cuando vemos en otros gobiernos que un presidente tiene determinadas complejidades con gremios, con masas populares, con sectores, por determinadas decisiones. En Colombia vemos un presidente enfrentado a los medios de comunicación, un presidente que se le hace la guerra desde los medios, desde fake news o medias verdades, no del todo desinformación, pero sí medias verdades, manipulaciones, o sencillamente tirar la podrida y que después que se arme un gran ruido, y cuando haya que desmentirlo, bueno, pero ya el daño está hecho. Y han vuelto las chuzadas, las llamadas telefónicas grabadas, todo lo que en ese camino en Colombia es bastante común, ¿no? Y porque hay que entender también que ese paso hacia la paz en Colombia pasa porque hay estamentos militares que han tenido relaciones históricas con parte de esos grupos ilegales que están actuando en Colombia. De hecho, el ELN, después de la histórica decisión firmada acá en La Habana de un alto al fuego, ha dicho, bueno, alto al fuego con el gobierno, pero estaremos en defensa ante otros grupos armados que pretendan pues atacar al ELN, y eso es parte de esa realidad que vive Colombia. Pero más allá de lo interno, que sin duda ha tenido transformaciones importantes para la sociedad colombiana, ¿qué ha marcado Petro en este año de gobierno? Bueno, desde que ganó hasta que asumió la presidencia y después hacia acá, en el ámbito latinoamericano, ¿qué importancia le has visto para también la dinamización de las relaciones, viéndolo hacia UNASUR, viéndolo hacia América Latina en su conjunto? Te decía que en otro momento, y que comparto ahora también, que vemos al Petro que quiere transformar su entorno doméstico, que quiere hacer huellas en esa Colombia profunda que reclamaba el cambio y que lo hizo presidente, pero vemos a un Petro con un liderazgo internacional importante de la mano del gran liderazgo que hemos tenido con mucho más tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Y estos dos presidentes en América Latina, y junto también a un papel activo de Argentina, han reconfigurado también un poco la geopolítica latinoamericana. No se trata solo de gobiernos de izquierda en el poder, sino de intentar articular un poco esos gobiernos de izquierda que están dominando América Latina, una izquierda diversa, no podemos dejar de decirla, una izquierda que tiene puntos distantes o
o en otro sentido con aquella izquierda de principios de siglo que tenía otro matiz en ese primer intento de unión latinoamericana, con esos líderes con una visión muy particular, y esta nueva izquierda con líderes más jóvenes, con líderes influenciados por su entorno, por lo que han vivido, por complejidades también muy particulares en Chile, muy particulares en una Argentina con una crisis económica profunda, particularidades en un México donde la violencia y Andrés Manuel López Obrador todavía no han podido pulir ese reto que es la violencia, pero han ido hacia otras oportunidades para sus pueblos. Entonces, tanto Petro como Obrador, te decía, y todas estas izquierdas nuevas, diversas que hay, han sido de una importancia trascendental para articular mecanismos como revitalizar UNASUR, que quizás ya no se vuelva a llamar UNASUR, han dicho, y la llegada de Lula, que fue junto a Petro las dos grandes noticias del año pasado, y ahora que también se ven las caras en estos esfuerzos por la primera cumbre de América Latina después de tanto tiempo, después de un Mercosur paralizado, una UNASUR totalmente desaparecida, desarticulada, una CELAC que está también tratando de revitalizarse, y el liderazgo ha sido importante, sobre todo de Petro y Obrador, en el diálogo político en Venezuela, una Venezuela que ha venido de ser totalmente aislada, como en su momento también lo fue Cuba, a decir, bueno, ¿dónde quedaron todos estos planes? Sigue el gobierno legítimo de Nicolás Maduro encaminado, sigue los diálogos de la oposición, se detuvieron en su momento, pero la oposición ha sufrido todos los cambios que ha sufrido, todo el espejismo de Guaidó quedó en descubierto, y en eso han influido los gobiernos colombianos, los gobiernos mexicanos, los liderazgos. Desapareció el Grupo de Lima. Desapareció el Grupo de Lima, en fin, que ha habido tanto esfuerzos a lo interno como a lo externo. Se ha visto un Petro en Europa, bueno, acaba de... Está en Alemania, por allá. Sí, pero mucho antes, no es su primera visita a Europa, y cada vez que llega a Europa es un presidente que tiene toda la atención posible con su agenda verde. Su discurso de Naciones Unidas en la Asamblea General fue también muy importante. El tema de las drogas, de hecho, uno de esos... Petro es partidario de un enfoque a la política de las drogas, calificando de nefasto todo el tratamiento que le ha dado Estados Unidos a Colombia en este tema, y calificando de pésimo y de contraproducente el hecho de que el enfoque hacia las drogas sea de militarizar, combatir, erradicar, sino tratarlo como un problema de salud pública, como un problema de consumo, como un problema de quiénes son las verdaderas víctimas, el eslabón más débil, que son los campesinos que producen la coca. Entonces, ha entendido en estos temas tanto de droga como de, ya te digo, la agenda verde de él es otra de sus banderas, junto a la paz. Yo diría que tiene una en cada mano, y donde quiera el cambio climático, la importancia que tiene el cambio climático, la importancia de transformar las sociedades y las cadenas productivas hacia un entorno más amigable. Todo eso lo ha sabido decir en Europa, en Naciones Unidas, a la comunidad internacional, y por tanto es un año donde se ha hecho sentir el Petro de campaña, pero con una guerra muy, muy fuerte que lo tiene ahora mismo en un escándalo profundo, en una crisis política muy aguda, y donde la gente se está cuestionando si serían capaces de quitarlo de la presidencia con alguna de estas triquiñuelas que hemos visto en otros países, que en Colombia nunca ha pasado, nunca se ha destituido a un presidente, pero nunca es tarde para una primera vez, y sabemos hasta dónde puede llegar una oposición bien envalentonada. Ni siquiera todas las historias de los vínculos de Uribe con el narcotráfico lo llevaron a salir de la presidencia, pero la derecha está actuando y está atacando fuertemente. De eso te propongo hablar en los próximos minutos. Vamos a hacer un breve alto y regresamos con ustedes. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades.
Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y hablábamos de un año del gobierno de Gustavo Petro, de la victoria electoral, realmente el gobierno un poquito menos después de la toma de posesión, pero un año de la victoria electoral, lo que ha significado su gobierno para Colombia, los cambios, las transformaciones que se ha propuesto y, por supuesto, cambios y transformaciones de la izquierda implican reacción y cada vez más violenta desde la derecha. ¿Qué ha estado pasando, Anisley, en las últimas semanas? ¿Cómo se ha tratado de desarticular al gobierno de Petro? ¿Hacia dónde se están encaminando los principales ataques? Bueno, yo te diría que esto parece o sirve para un buen guión de una serie de Netflix, porque esto tiene de todo tipo de increíble niñera que apareció de pronto con unas declaraciones muy trascendentales. Un asunto doméstico se convirtió en un asunto de crisis nacional. Ha habido suicidios que todavía no se sabe si son suicidios, si son asesinatos. Básicamente se trata de un escándalo con dos de las principales figuras más cercanas a Petro. Estamos hablando de su ex jefa de gabinete y de él que era hasta hace poco embajador de Colombia en Venezuela, de Armando Benedetti. Estas dos personas estuvieron muy cercanas a él durante toda su campaña. Ahora mismo se le quiere dar todo el crédito de que Petro haya sido presidente por Armando Benedetti, por los votos que pudo captar, sobre todo en la zona del Atlántico. Eso tiene medias verdades y medias mentiras. Y entonces son dos figuras muy cercanas que han tenido un escándalo particular. En principio, un escándalo personal, un escándalo privado, cosas de una niñera de esta ex jefa de gabinete, pero que ese tema privado tocó al presidente porque se perdió un dinero que de pronto en algunos medios son $7,000, pero en otros medios son $700,000. Entonces tú no sabes qué dinero se perdió ni de dónde era, un dinero en efectivo, en unas maletas muy misteriosas. Se murió un oficial, un policía de los que estaba asignado a la presidencia. De pronto tenía 2 tiros, de pronto 1. O sea, hay todo un nivel de especulación, un nivel de filtración a los medios y sobre todo medios con fuentes anónimas. Casi todo. Y con aquello de que es verdad, uno que es periodista lo sabe, uno puede tener una confesión, una revelación de una fuente que hay que preservar su identidad, eso es legítimo. Lo que pasa es que en medio de esto, que todas las fuentes empiecen siendo anónimas, que los audios sean filtrados, que se hable de chuzada, que es como se le conoce en Colombia a lo de las interceptaciones ilegales, y que todo esto salpique al presidente, que de pronto también hay un audio donde dice que de pronto el maletín que se robó, que no se sabe qué dinero es, pero eso se relaciona con un dinero ilegal para la campaña. O sea, se van sumando elementos que enrarecen el panorama, que toda la gente ve en los medios todo el tiempo, lee en la prensa, todo el tiempo ve en la televisión, y es una cosa repetida que uno dice hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira. Lo cierto es que está haciendo tambalear la presidencia de Gustavo Petro, que está saliendo a reaccionar y que no es nada, y lo sabemos por otros gobiernos, no es nada fácil que tú te dediques tus energías y tus esfuerzos a reaccionar todo el tiempo y la agenda legislativa parada. Decía Petro en Alemania en un discurso, decía, lo que le hicieron a Pedro Castillo, eso es bobería, con lo que están articulando en la campaña contra nosotros. Y le creo perfectamente. Te decía, estamos hablando de dos personas, Laura Sarabia y Armando Benedetti, que ahora están en la mira y que ahora están tratando de ponerlos en contra totalmente del presidente, pero estamos hablando de un Armando Benedetti, que es una figura que si bien fue cercana durante la campaña electoral... No son del círculo realmente político de Petro, ¿no? Funcionario leal y de toda la vida de Petro, porque Benedetti estuvo en todos los gobiernos anteriores, fue en gobiernos uribistas, en gobiernos santistas, o sea, es una persona con, digamos, pocas lealtades, y que lo que sí es real y que ahora también salió en este chanchullo es que él aspiraba a otro puesto dentro del gobierno.
le dieron y vio su designación en Venezuela como un castigo, como una especie de destierro, como una especie de rencor. Esta muchacha que era ex jefa de gabinete era subordinada de Benedetti y de pronto sí le dieron el cargo de jefa de gabinete. Esas rencillas internas pueden ser hasta ciertas y uno entiende un poco hasta dónde puede llegar todo este lodazal en el que sin dudas la revista Semana se ha convertido en la banderada. La revista Semana, que ya sabemos toda su trayectoria. Exacto. Y que además se articula muy rápido todo, no solo los medios de derecha colombianos, que sabemos la fuerza que tienen, sino también los medios de la derecha regional. Estaba leyendo, por ejemplo, Infobae ahora, dice, hace una hora, se cumple un año de la elección de Gustavo Petro como presidente. Estos son los sonados escándalos del primer gobierno de izquierda en Colombia. Sí, no, ya todo lo demás que hizo. Por eso te decía al inicio, es muy triste que coincida este aniversario que ahora todos los medios quieren resaltar con este gran escándalo, porque va a opacar todos los hechos y va a opacar que los anteriores momentos de crisis, como han sido los dos cambios ministeriales, los dos grandes movimientos ministeriales que se ha visto obligado a hacer, han tenido que ver directamente con una reacción a lo que él ha querido implementar en materia de salud, por ejemplo. Porque ese primer cambio de gabinete, donde quitó a Gaviria, donde se fueron varios ministros, tenía que ver con una campaña que le estaban armando desde adentro para no aprobar la reforma de salud, porque estamos hablando de una reforma de salud que está proponiendo cosas que van en contra de los grandes, del gran mercado privado de la salud, como mismo la reforma pensional va en contra de las grandes aseguradoras privadas que atienden las pensiones, y la reforma laboral pues va en contra del empresariado privado. Y entonces esas tres reformas hay que pararlas, hay que dinamitarlas de alguna manera. De hecho, están en tiempos récord para poder avanzar todo este trámite que en Colombia, en el Congreso colombiano, son bastante complejos, son en primera instancia, en segunda, en comisión, después en plenario, y están tratando de dinamitar todo eso. Quitaron a Roy Barrera de presidente del Senado, le armaron una causa así de la nada, doble militancia, cuando tú vas a estudiar por qué. Es un tecnicismo. Sencillamente es real, pero es un tecnicismo. Claro, pero que si hubiese sido otra persona, nadie se hubiese dado cuenta. Entonces, ahí hay mucha gente pensando y articulando cómo desarticular el Congreso. Tuvo que tumbar la coalición, esa coalición maravillosa que yo te hablaba al principio, donde había aunado fuerzas en pos de país, porque esto no es de ideologías. Petro ha tenido claro que aunque él viene de una izquierda bien consolidada, exguerrillero, él quería mayorías, él quería consensos partidistas. Y tuvo que arruinar su coalición partidista ahora mismo en el Congreso, por eso no tiene las mayorías. Para entender también por dónde viene la cosa, The Wall Street Journal, el medio de los ricos del gran capital transnacional, el mismo que habla de la base china en Cuba, dice el propio Infobae, hablando de un columnista de Wall Street Journal, escándalo Benedetti es útil para exponer lo profunda de la pobredumbre de la izquierda en Colombia. Claro. Columnista de Wall Street Journal no le perdonó nada al gobierno de Petro. Ahí lo único que te voy a decir, y la podredumbre de Uribe, la cantidad de casos penales, la cantidad de veces que ha concurrido ante la justicia y que por supuesto ha salido ileso, porque esa es la segunda parte, no hay podredumbre en aquellos gobiernos. Hay que dejarlo ahí. Bueno, esa es parte también de la realidad y de lo duro que veremos los próximos días, el enfrentamiento entre la derecha, los medios de comunicación a su servicio y el capital transnacional frente al gobierno de Petro, que está marcando hoy el primer año de su victoria electoral, que sigue dinamizando sus relaciones internacionales, está ahora mismo por Europa, y también pues enfrentando de una manera frontal, porque así lo ha estado haciendo en las últimas horas también el presidente. Ha salido no a esconderse, sino a dar la No, y el partido cara, ¿no? apoyarlo, las manifestaciones. Mañana, por cierto, están intentando manifestaciones, porque hubo unas manifestaciones multitudinarias en la semana pasada apoyando a Petro frente a todos estos ataques. Pero ahora quieren medir fuerzas. Ahora mañana quieren medir sus fuerzas, ¿no? Hay que ver exactamente qué pasa mañana en las principales ciudades colombianas en este intento de la derecha de tratar de mostrar pues poderío de masa frente al gobierno de Petro. Bueno, Niley, te agradezco muchísimo estos análisis en nuestro primer segmento de la mesa redonda de hoy. Habrá que seguir, por supuesto, los acontecimientos en Colombia y seguro tendremos que volver acá a la mesa a hablar de ellos. Así que te agradezco. Y nosotros seguimos acá en nuestra mesa redonda comenzando la semana, hablando de los temas que marcan la agenda internacional, y estaremos pues en breve
hablando sobre la guerra en Ucrania y cómo sigue marcando la geopolítica internacional. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, la guerra en Ucrania sigue marcando la agenda internacional y por supuesto, pues marca también las agendas informativas de los medios. Regresamos al análisis sobre este importante tema en nuestra mesa redonda y tengo el placer de que nos esté acompañando de nuevo el doctor Juan Sánchez Monroe, profesor universitario y analista de temas internacionales, especialmente los que tienen que ver con Europa y con Rusia. Así que bienvenido de nuevo, profesor Juan Sánchez, y les propongo pues ver algunos materiales que hemos recopilado de las últimas horas de expresiones, lo que está ocurriendo alrededor de este conflicto y esencialmente las declaraciones del secretario general de la OTAN en las últimas horas. So the most important thing is that we have a significant increase in defense spending. I know that it's never easy to increase defense spending, because if you spend more on defense, there's something less. There is less for healthcare, for education, for other important things. But the reality is that when we live in a more dangerous world, we just have to pay the price of investing more in defense. Bueno, invertir más en defensa, aunque haya menos para invertir en educación y en salud. Así ha dicho Stoltenberg hoy en un discurso en el que ha defendido la necesidad del incremento de los presupuestos militares para Europa, para los países de la OTAN, y también ha hablado de la necesidad, por supuesto, de enfrentar el conflicto en Ucrania. ¿Cómo están los acontecimientos, Juan, en los últimos días? ¿Qué ha estado pasando con la llamada contraofensiva ucraniana? ¿En qué estadio está hoy el conflicto armado allí en Ucrania? Bueno, muy buenas tardes, Randy. Muchas gracias por la invitación a estar aquí nuevamente con ustedes. La guerra en estos momentos se encuentra en un estado de mucha tensión. Los esfuerzos que se han estado haciendo por parte de Ucrania para desarrollar una ofensiva han llevado a un incremento de los combates, una ferocidad elevada de los combates, hay muchas víctimas, sobre todo de parte de las fuerzas atacantes en este caso. No ha tenido la ofensiva avances sustanciales sobre el terreno, no puede hablarse de que hay un movimiento verdaderamente de avance, de retroceso de las fuerzas rusas y de avance de las fuerzas ucranianas. Esto ha estado acompañado, este esfuerzo en el frente ha estado acompañado de una serie de acciones de fuerzas o ucranianas o vinculadas a Ucrania dentro del territorio ruso, ataques sobre todo a la región de Bielgorod, a diferentes lugares de la región de Bielgorod, ataques también a diferentes lugares de las provincias que se han unido a Rusia en el Donbass. Y esto pues lógicamente exacerba mucho los ánimos e incrementa la disposición, si se quiere, a rechazar y a combatir de parte de las fuerzas rusas.
hay que decir que las nuevas técnicas que le han dado a Ucrania, que ha sido bastante, ha sido numerosa, y todos los días se habla de millones y miles de millones. Nuevas armas muy sofisticadas han estado haciendo un papel verdaderamente triste, lamentable. Los famosos leopardos no han podido demostrar ser de verdad felinos fieros, han quedado más bien como felinos de menor categoría. Los famosos tanques alemanes. Los famosos tanques alemanes. Mucha técnica norteamericana también ha perecido bajo el fuego de la artillería rusa y sobre todo bajo el fuego de la aviación. Precisamente estaba mirando hoy por la tarde un comentario donde decían que dónde estaba la aviación rusa, que no se veía la aviación rusa. El problema es que los rusos lo que están utilizando son los helicópteros, los famosos Alligator, los cocodrilos, los K-52, que son en realidad los armamentos especializados para tanques. Y eso es lo que están empleando a profundidad en estos momentos. Por tanto, no hay necesidad de estar utilizando la aviación de combate, ni mucho menos los bombarderos, ni los grandes aviones rusos. El resultado... Sobre todo porque además no hay oponente, es decir, la aviación ucraniana ha quedado prácticamente destruida, por eso el intento de armar a Ucrania con F-16 para intentar de alguna manera enfrentar a Rusia. Pero estaba leyendo, por ejemplo, ahora Europa Press, hace unos minutos, dice, Ucrania reconoce que la situación en el frente oriental es difícil, sí, entre comillas. Es decir, evidentemente, a pesar de la contraofensiva, no han podido avanzar. Ellos no han podido avanzar. Una situación particular es lo que ha pasado con la presa de Kajovka. La famosa presa que explotó. Toda la presa que explotó, que todavía Occidente trata de culpar a Rusia de ¿cómo se llama?, de la explosión de la presa. No han podido mostrar ninguna prueba de que efectivamente los rusos lo hayan podido hacer, pero además cuando se analiza la situación sobre el terreno, uno se da cuenta que no tiene sentido que los rusos se vayan a hacer daño a ellos mismos, porque esta presa, las aguas de esta presa, a quienes han afectado han sido los territorios que precisamente están bajo el poder de los rusos. Entonces no tiene ninguna lógica que hayan sido los rusos quienes hicieran eso. Y además iba contra también la propia central nuclear, la más poderosa de Europa, que está bajo control ruso desde hace meses. Bajo control ruso. Que ese es otro fenómeno que está también y que al parecer era el objetivo principal de la voladura de la presa de Kajovka. Es decir, facilitar el acceso desde el punto de vista, es decir, desde el área ucraniana hacia la atomoeléctrica. Central nuclear de Zaporizhia, ¿no? De Zaporizhia. Que desde luego sería, desde el punto de vista militar, un objetivo muy codiciado. Los ucranianos no han hecho gran secreto de su interés en recuperar esa planta atomoeléctrica de alguna manera. Y desde luego esta es una de las posibilidades que existen, o una de las variantes. Pienso que los resultados hasta ahora de la ofensiva de los ucranianos ha creado mucho nerviosismo dentro de los aliados occidentales de Ucrania, porque hemos visto la búsqueda desesperada de alternativas para fortalecer aún más las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí está la idea famosa de suministrarle a Ucrania los aviones F-16. Idea que avanza el nivel de explosividad y de peligrosidad del conflicto a rangos superiores. Porque indudablemente todo lo que se haga por intensificar el conflicto conduce a la catástrofe. Incluso se habla de la posibilidad de que Estados Unidos suministre misiles de largo alcance
a Ucrania, aunque se puede demorar meses en poderse suministrar, lo cual crearía también un escenario más peligroso, porque esos misiles sí pueden entrar en territorio ruso. Sí. Igual que la idea del suministro a Ucrania de proyectiles con uranio empobrecido. Eso, bueno, sería una gran desgracia para la misma Ucrania y para la población ucraniana. Porque esos proyectiles utilizados en territorio ucraniano van, o territorio que pertenecía o pertenece a Ucrania, van a contaminar en primer lugar a esos territorios. Pero desde luego no se quedaría fuera de ciertos riesgos el resto de Europa también. Porque el aire va a mover esa contaminación y la va a esparcir por el resto del continente. Los planes y las ideas que se están manejando en estos momentos desde el punto de vista del incremento de las capacidades combativas de Ucrania son verdaderamente deslocadas, son verdaderamente peligrosas, que pueden llevar a una intensificación del conflicto de manera muy seria. Pero ¿hasta cuándo pudieran justificar la OTAN, Estados Unidos, Alemania, un grupo de países importantes dentro de la propia alianza, esa aprobación de miles de millones y de cientos de millones de dólares y de euros para seguir la guerra en Ucrania? Yo pienso que se están buscando otras variantes. Se está hablando mucho de la posibilidad de que un país miembro de la OTAN actúe por la libre y se forme y que entre a Ucrania a combatir del lado de los ucranianos. ¿Polonia? Polonia. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Polonia entre a combatir del lado de Ucrania. Desde luego que esto es la visión que tienen los occidentales o algunos occidentales de la posibilidad de ayudar a Ucrania con fuerzas y hombres sin que la OTAN se inmiscuya. Pero esa no va a ser la percepción de Rusia, desde luego. Para Rusia, si viene algún soldado oficialmente de un país de la OTAN, ellos tienen todo el derecho a tomarlo como una participación directa de la OTAN. Y la respuesta sería para la OTAN y no solo para ese país. Por tanto, ese es un juego muy peligroso, pero se está manejando, Yo pienso que, de todas maneras, en los próximos meses, el conflicto de Ucrania va a tener una vía de solución. La presión porque haya una negociación es muy grande. Y esa presión no es solo internacional, también al interior de Ucrania. Y en la misma Rusia. Es decir, hemos visto las declaraciones de Putin ahora recientemente con los delegados africanos. Es decir, hay una disposición de conversar, hay deseo de conversar, y yo pienso que sencillamente hay determinados obstáculos que pueden tener nombres y apellidos concretos que pueden ser removidos en algún momento para avanzar la negociación. Bueno, ¿eso cómo ha influido en los intentos de aislar a Rusia, en los fracasos de los intentos de aislar a Rusia? ¿Qué pasó con esa revelación de Putin de las negociaciones en abril del 2022? ¿Cuánto ha sufrido entonces, por el contrario, no Rusia, sino países como Alemania, lo que está pasando en esta guerra? De eso te propongo hablar en los últimos minutos de nuestra mesa redonda. Hagamos un breve alto y regresamos con ustedes. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirma que Estados Unidos y sus aliados no dejan de intervenir en los asuntos de los países soberanos para socavar la estabilidad interna. También asegura que Occidente fracasó en sus intentos de aislar a Rusia, que por su parte solo ha fortalecido sus lazos con naciones del sur y el este global. Asevera que juntos luchan por un mundo multipolar y la autodeterminación de sus pueblos.
El orden mundial multipolar emergente refleja el derecho natural e inalienable de los pueblos a determinar su propio destino. Esta es su fuerza, este es el vector a largo plazo del desarrollo histórico. Los intentos del occidente colectivo de aislar a Rusia obviamente han fracasado. Cerca del 85% de la población mundial vive en los países del sur y del este global, y casi ninguno de ellos quiere sacar las castañas del fuego por unos tíos de las antiguas metrópolis. Pero existe un gran interés en Rusia, como un amigo que ayudó en el pasado y como un país moderno en el presente, un país con el que se puede construir con confianza el futuro. Bueno, así estaba señalando Sergei Lavrov, y a partir de esas precisiones le pregunto a Juan Sánchez, ¿ha sido así? Es decir, ¿no ha podido ser aislado Rusia? ¿Hay un mundo en el que no es Occidente el que está imponiendo cuál debe ser la posición frente a Rusia? ¿Qué impacto, en su opinión, ha tenido esta presencia de diplomáticos africanos en la búsqueda de una solución al conflicto en Ucrania? Precisamente en el encuentro anterior estuvimos hablando de que los BRICS se habían convertido en un dinámico subsistema del sistema internacional de relaciones. Si analizamos, vemos que prácticamente a lo largo de todo el periodo, los principales voceros del movimiento de los BRICS han estado haciendo propuestas para solucionar el conflicto de Ucrania. Son los únicos que han hecho propuestas de paz. Empezando por la India, que fue la primera que planteó la necesidad de un alto al fuego y de negociar, encontrar una solución negociada. No planteó la India un programa de paz, pero fue la primera en hacerlo. Después, lógicamente, la atención de la India se concentró en el papel que le toca jugar como presidente pro tempore del grupo de los 20. Y vimos en Bali los esfuerzos tanto de Indonesia como de la India por hacer que allí se tratase el problema de Ucrania desde una perspectiva de paz, cosa que el G7 no permitió. Y que en última instancia yo diría que embarcó a la conferencia del G20. En estos momentos, India como presidente pro tempore o como futura, como se llama, sede de la conferencia del G20, está planteando que el centro de la conferencia no podrá ser el problema de Ucrania. El segundo que salió con una propuesta fue China. China con una propuesta bastante completa y bastante sólida. Lógicamente, Occidente la rechazó, Ucrania no del todo, porque Ucrania no ha estado pensando tanto en la solución del problema según la receta de los chinos, sino en la necesidad de mantener a China como una posible fuente de financiamiento para la época postbélica. Por tanto, tratando de preservar esa relación con China, Ucrania se mantuvo un poco más calmada. Inmediatamente vino la propuesta de Lula, que Occidente y los ucranianos inmediatamente rechazaron. La propuesta de crear un grupo de amigos de la paz para dialogar de países que tuvieran una posición más o menos neutral. Prácticamente no le dieron posibilidad de desarrollar esa iniciativa, al extremo que el señor Amorín tuvo que declarar que no habían condiciones para una negociación de paz. Y ahora vienen los africanos. Es decir, si ves, está India, China, Brasil, Sudáfrica. 4 eslabones fundamentales del grupo de los BRICS encaminando movimientos y procesos y iniciativas de paz para el conflicto. Todos los miembros del sector Rusia, que es parte. Todos los miembros del sector Rusia. Han estado impulsando. Todos han estado impulsando procesos de paz. Por tanto, las propuestas de los africanos son muy interesantes. Y los ucranianos, lógicamente, los trataron con cierto, podríamos decir, con cierto despecho.
Los africanos no están a la altura para resolver este problema, lo que están buscando es protagonismo. Pero la esencia de las ideas que están proponiendo los africanos son muy interesantes. Y los rusos así lo entendieron. Hay muchas cosas, muchos elementos que son posibles de utilizar en una negociación de paz y que son constructivos. Con los africanos hicieron cosas verdaderamente bochornosas, lo que sucedió en Polonia. Con la delegación de la seguridad del presidente de Sudáfrica es una vergüenza que haya sucedido. Pero después, estando ya en Kiev, se dijo por parte de representantes de Ucrania que los rusos habían bombardeado Kiev, estando allí la delegación. Lo cual fue desmentido por la propia delegación. Y la propia delegación tuvo que desmentir que eso haya sido así. Es decir, se hicieron todas las... se hizo todo lo posible por rebajarle peso, por quitarle importancia, por sabotear la visita de la delegación africana. En Moscú la situación fue diferente. Los rusos no solo acogieron muy bien las ideas y las propuestas de los africanos, sino que además dijeron estar dispuestos a continuar las conversaciones con ellos sobre ese tema, aprovechando que pronto va a ser la cumbre Rusia-África. Y ahí va a ser continuidad de este diálogo. Es otro ejemplo de cómo se está moviendo la dinámica geopolítica internacional. África, que es hoy quizás el continente de mayor disputa, donde se están dando también esos enfrentamientos entre Occidente, especialmente Estados Unidos, con China y Rusia. Por el otro lado, han incrementado sus relaciones con los países africanos. Caso contrario, lo que está pasando con Europa y lo que está pasando especialmente con Alemania, por donde anda el secretario general de la OTAN, por donde anda también el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hablábamos el otro día de que ya se decía, entra en recesión Alemania y a nadie le importa. ¿Qué ha pasado con el impacto de la guerra para Europa y especialmente para Alemania? Bueno, Alemania perdió todo su brillo, Alemania perdió toda su energía al romper los vínculos que tenía económico con Rusia. Porque prácticamente la energía rusa era la que movía la industria alemana. La convertía en la exportadora más importante del mundo. Desde un inicio, creo que yo aquí en esta misma mesa lo dije, si el objetivo de Estados Unidos era romper precisamente el vínculo de Alemania con Rusia, porque ese vínculo fortalecía mucho la posición de Alemania, no solo dentro de Europa, sino en el mundo, y fortalecía la posición de Rusia, y a eso a Estados Unidos no le convenía. Recordé yo en una entrevista anterior, en una conversación anterior, la frase famosa aquella del primer secretario general de la OTAN. ¿Cuál era el objetivo de la OTAN? El objetivo de la OTAN era mantener a los alemanes abajo y a los rusos fuera y a los norteamericanos dentro. Ese objetivo ha sido logrado con este conflicto que ha estado impulsado desde el inicio por Estados Unidos. Y desde luego Alemania está pagando, y está pagando caro, la posición de obediencia que ha tenido con respecto a la política norteamericana en este sentido. Porque no solo se ha quedado sin energía, se ha quedado también sin un importante mercado, y se ha quedado también sin un importante inversor, porque Rusia tenía importantes inversiones en Alemania. De manera que ha sido todo pérdidas. Y yo insisto en que la voladura del oleoducto ha tenido que ver precisamente con el interés en que rusos y alemanes pierdan la posibilidad de restablecer su colaboración energética. El Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 eran elementos
claves para esa relación, y Estados Unidos ha hecho todo lo posible por sabotear. Por sabotear. Eso. Y en ese camino, ¿qué te parece las posiciones de Francia, de algunos países que de alguna manera han dejado ver el hecho de que hay una subordinación demasiado explícita hacia la política norteamericana en estos momentos? Sí, la posición de Francia es interesante. Francia ha tratado de rescatar de alguna manera algunas de las ideas que en su momento planteó De Gaulle. Es decir, Europa tiene que tener soberanía para jugar el papel que le corresponde en el mundo. Y esa soberanía la ha estado perdiendo, precisamente por la subordinación de la élite política europea a los Estados Unidos. Desde luego, no creo que en estos momentos Francia pueda hacer mucho, porque ustedes han visto que la reacción a la idea de los franceses de participar en la reunión, la idea de Macron de participar en la reunión de los BRICS, no ha sido para nada acogido con mucha satisfacción. Con satisfacción. Es decir, al contrario, la gente ve en eso más bien una actitud que busca dañar y no ayudar. Bueno, pues hay que seguir los acontecimientos. La contraofensiva ucraniana no ha tenido el éxito que se esperaba. Rusia sigue conteniendo los avances de Ucrania en esta guerra y Europa sigue siendo la gran perdedora hasta hoy de estos acontecimientos. Habrá que seguir, por supuesto, hacia las próximas semanas. Hoy se está decidiendo, más que una guerra, se está decidiendo los destinos estratégicos del mundo hacia las próximas décadas y, por supuesto, ese centro de atención también para todos los medios de comunicación. Gracias, Juan, por habernos acompañado nuevamente en la mesa redonda, y nos vamos con las imágenes del día. Israel ha atacado Jenin, ha dejado 5 muertos y se sigue pues tensando la situación entre israelíes y palestinos. Buenas noches.